Nuestros programas administran datos y estos datos normalmente son asociados a registros, los cuales están almacenados dentro de listas. Sin embargo, aquí quisiera hacer mención de que estas listas potencialmente podrían almacenar miles o cientos de miles de registros y que una de las operaciones más comunes que se realizan dentro de las listas es la búsqueda. Nosotros queremos determinar si un elemento dado existe o no existe dentro de la lista y en dado caso que exista, en qué posición se encuentra. Obviamente esto podría derivar en una gran cantidad de operaciones. Por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos una lista de 1.000.000 de elementos y nosotros queremos comparar o buscar dentro de todos ellos. Un enfoque trivial podría ser comparar cada uno de los elementos hasta que encontremos el elemento que andamos buscando. Sin embargo, esto ocasionaría que potencialmente realicemos cientos de miles de operaciones solo para darnos cuenta de que el elemento no existe o de que se encontraba en la última posición de la lista. A raíz de esto se han desarrollado técnicas de programación y algoritmos que nos permiten realizar estas búsquedas de una forma más sencilla y más eficiente. Uno de ellos es la búsqueda binaria, la cual programaremos nosotros tanto de una forma iterativa como una forma recursiva. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Primero, debo hacer mención que la búsqueda binaria solo funciona o parte de la suposición de que la lista donde vamos a buscar el elemento debe de estar ordenada. En este caso, yo ya preparé un ejemplo donde tenemos una lista de 7 elementos enteros que va del 11 al 17 y nosotros vamos a buscar del dato 15 dentro de esa lista. ¿Por qué es importante que esté ordenada? Porque la búsqueda binaria funciona a través de partir los datos y los parte identificando la posición central de la lista. En este caso, la posición central de la lista es el número 14 y nosotros comparamos el dato que andamos buscando con esa posición central y determinamos si es igual. En dado caso que sea igual, ya terminamos, hemos encontrado nuestro elemento. Pero si no es igual, en función de este valor, puede determinar si se encuentra del lado derecho o si se encuentra del lado izquierdo el elemento que nosotros estamos buscando. ¿Cómo hace eso? Muy sencillo, simplemente compara el valor que está en la parte central y verifica si es menor o es mayor al dato que nosotros estamos buscando. De ahí la importancia de que la lista se encuentre completamente ordenada. Ahora, habiendo dicho esto, el algoritmo de la búsqueda binaria hace uso de 3 variables. Una es bajo, que indica el inicio de la sección de la lista con la que está buscando el elemento que nosotros le estamos indicando. Y el otro es alto, que indica el final de la sección de la lista que está siendo buscada. Y en función de bajo y alto, calcula la parte central, donde automáticamente va a comparar si el dato que nosotros estamos buscando se encuentra ahí. Noten cómo calculé yo aquí en este caso la posición central. Bueno, obviamente nosotros podemos identificarlo. Sin embargo, vía programación, la posición central simplemente es determinada calculándola con la división de la suma de bajo más alto, dividiéndola entre 2. Noten, estoy utilizando división entera porque no tenemos índices como 3.5 o 4.5, simplemente tenemos índices enteros, entonces tenemos que utilizar división entera. Entonces en este caso tenemos el índice bajo, que es 0, más el índice alto, que es 6, y eso nos da la división entre 2, un 3, que es justo donde se encuentra el centro. Ahora, a partir de aquí nos preguntamos, ¿centro es igual a 15? No lo es. Entonces eso nos está indicando que automáticamente se encuentra en la parte derecha. Yo ya puedo preguntarme si la lista dentro del valor o del índice centro, en dado caso que este sea menor a 15,
Noten, lista centro nos va a dar el valor de 14. ¿14 es menor a 15? Sí. Entonces, ¿qué indica eso? Que se encuentra en la derecha. Entonces, en función de esto, vamos nosotros a actualizar nuestro valor de bajo y nuestro valor de centro. El de alto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se encuentra allá en la derecha y alto ya está en la posición de la lista donde nosotros queremos buscar o hasta donde nosotros queremos buscar. Entonces, en una siguiente iteración, nosotros, de hecho voy a copiar esta sección, nosotros tendríamos el siguiente acomodo. Nosotros podríamos pensar inclusive que bajo tomaría el valor de centro, pero no es así, porque centro nosotros ya verificamos que ahí no es. Eso ya lo sabemos. Entonces tiene que estar forzosamente a la derecha, pero a la derecha más 1. Entonces el valor de bajo nosotros lo debemos ubicar justo aquí. El de alto quedamos que iba a quedar justo en la parte del 17. Ese no lo vamos a modificar nosotros. Y nuevamente tenemos que calcular nuestro centro, que es bajo más alto entre 2. Y nos quedaríamos justo en esta sección, ¿no? Entonces ahora tenemos este nuevo acomodo. Tenemos bajo, centro y alto. Y ahora nos preguntamos nuevamente la posición que tenemos en centro, el valor que tenemos en centro, que es 16, es mayor o menor o igual al 15. Si fuera 15, hubiéramos acabado. Sin embargo, no es. Pero este 16 ahora resulta que no es menor, sino que es mayor. Entonces, al ser mayor, lo que nos está diciendo es que ahora se encuentra en la parte izquierda de la lista. Ahora se encuentra hacia este lado. Obviamente nosotros aquí estamos viendo que si se encuentra hasta ese lado, nosotros tendríamos que actualizar, ahora ya abajo no, tenemos que actualizar tanto centro como alto. Y en este caso, nosotros también igual, ¿no? A lo mejor quisiéramos poner alto en el lugar de centro, pero no es así, porque en el centro ya sabemos que ahí no existe. Nosotros entonces tenemos que hacer el siguiente acomodo. Así como en el caso anterior, bajo lo pusimos un ladito a la derecha, ahora a partir del centro nosotros vamos a poner a alto justo un ladito a la izquierda. Aquí está. Y si nosotros hacemos la división de bajo más alto entre 2, centro lo ubicaría justo en esta posición. Entonces noten aquí, resulta que nuestra búsqueda ha convergido. Tanto bajo, alto como centro se encuentran justo en la misma posición. Y la próxima vez que nosotros busquemos el valor de 15 dentro de esta sublista, nos va a dar exactamente que el valor que buscamos sí se encuentra y también nos va a indicar la posición en la que nosotros lo encontramos. Y con eso ya terminamos. Si este no fuera el valor 15, por ejemplo, fuera 14.5, simplemente ya no habría más a dónde buscar y tanto bajo como alto se cruzarían. Y en este punto nosotros determinaríamos que el algoritmo ha terminado. Entonces, intuitivamente, digamos, en papel, esa es la forma en que funciona la búsqueda binaria. Ahora vamos a programarla. Primero vamos a programarla de una forma iterativa, que es muy eficiente, y posteriormente la vamos a programar de una forma recursiva, que al ser un algoritmo que va subdividiendo el problema, se presta muchísimo para programarlo recursivamente. Entonces vamos iniciando con la iterativa y posteriormente seguiremos con la recursiva. Le vamos a poner, en este caso, búsqueda iterativa. Ya no le vamos a poner binaria porque estamos dentro del contexto. Y lo que va a recibir nuestra función primero es la lista en donde vamos nosotros a buscar y va a recibir también el dato que nosotros vamos a buscar. Y noten, estábamos haciendo uso tanto de bajo, centro como alto. Entonces, igual, nuestro bajo, ¿a qué corresponde? En la primera iteración va a corresponder al primer elemento de la lista, entonces es un 0. Y nuestro alto, en la primera iteración, va a corresponder al último elemento de la lista, el cual nosotros podemos calcular con la longitud de la lista. Aquí está. Pero la longitud de la lista menos 1. Hay que tener cuidado con eso porque la longitud de la lista en este caso es 7, pero recuerden, el 7 no existe como índice, existe el 6 porque las listas inician con índice 0. Entonces, ya con eso nos cubrimos y ahora nosotros tenemos que calcular la parte central, pero la parte central
nosotros ya conocemos cómo calcularla, simplemente es bajo más alto entre 2, una división entera, ¿no? Entonces ahora ponemos nuestro centro, aquí está, y vamos a poner bajo más alto entre 2. Ahí está. Ahora, ¿nosotros en qué punto vamos a determinar si termina o no termina el algoritmo de la búsqueda binaria? Nosotros vamos a determinar si termina o no termina, vamos a seguir buscando iterativamente dentro de nuestro elemento hasta que tanto bajo como alto se encuentren. Ya una vez que se encuentran, en ese punto ya es la última comparativa que nosotros debemos de hacer, ¿no? Justo lo vemos aquí en este ejemplito que nosotros hicimos con muy pocos elementos. Entonces, nosotros vamos a hacer esto mientras bajo sea menor o igual a alto, que es el último caso donde nosotros estamos haciendo una iteración. En dado caso que no se encuentre ahí bajo y alto, ya sabemos que en dado caso le pone un +1 o un -1, ya sea al alto o al bajo, y eso va a provocar que se crucen en el camino, y eso ya indicaría que no se encontró nuestro elemento. Entonces, ya que encontramos nuestra condición de término, vamos a quitar los paréntesis, no son necesarios en Python. Aquí está, 2 puntitos. Ahora sí, nos tenemos que preguntar si dentro de nuestra lista, en la posición central, es igual al dato que nosotros andamos buscando. Si esto sucede, entonces ya terminamos, ya encontramos el dato, y lo que nosotros vamos a regresar es simplemente el valor de centro. Esto porque lo que nos interesa es dónde está almacenado el elemento. Ya no nos interesa el dato nosotros ya lo tenemos, ya sabemos el dato que estamos buscando. Ahora estamos regresando dónde se encuentra ese elemento. Pero, ¿qué pasa si el dato que nosotros estamos buscando no está en el centro? Entonces podríamos poner un else. Sin embargo, debemos de verificar si se encuentra del lado izquierdo o si se encuentra del lado derecho. Entonces, suena más bien como que tenemos que poner un elif, ¿no? Y en este caso, nos vamos a verificar si el dato se encuentra a la izquierda o si se encuentra a la derecha, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con la derecha. Vamos a verificar si lista centro, corrijo un errorcito aquí, ahí está ya. Si lista centro es menor al dato que nosotros estamos buscando. Y ya quedamos que si era menor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actualizar el valor tanto de bajo como el de centro. El de alto no. Entonces, el de bajo toma el valor de centro más 1. Entonces, ahora bajo va a ser igual a centro más 1. Ahora, el siguiente caso. ¿Qué pasa si no es menor, sino que es mayor? De hecho, ya ni siquiera lo tendríamos que indicar, ¿no? Podríamos poner un elif aquí para verificar si es mayor o no. Sin embargo, ya sabemos que es el único escenario. Entonces, ya con que indiquemos un else, con eso ya estaríamos cumpliendo. Ahora, el que tenemos que actualizar ya no sería bajo. Tendríamos nosotros que actualizar alto en este caso, ¿no? Y en este caso nosotros ya sabemos que el valor nuevo que va a tomar alto va a ser centro menos 1. Entonces, actualizaríamos nosotros alto a centro menos 1. Y ya una vez que nosotros actualizamos, ya sea bajo o alto, nosotros tenemos que actualizar el valor de centro. Y nosotros ya sabemos cómo actualizar el valor de centro, ¿no? Entonces ahora actualizamos centro. Va a ser igual a bajo más alto entre 2. Ahí está. Y esto se va a repetir, va a ir subdividiendo nuestra lista hasta que tanto bajo como alto se crucen. Si se cruzaron, si uno es mayor que el otro, entonces en ese punto ya no tiene consistencia y ya terminó nuestro algoritmo. Y como no lo encontró en la posición central, entonces vamos a regresar un menos 1. Este menos 1 indica que no existe el elemento dentro de la lista. Eso es lo que nos indica a nosotros. Ahora ya tenemos el algoritmo de la búsqueda iterativa programado. De hecho, vamos a probarlo. Nosotros ya teníamos por acá la lista. Déjenla
La jalo para que la veamos todos. Ya tenemos por acá nuestra lista y vamos a hacer varias búsquedas para verificar que efectivamente se esté comportando como nosotros queremos. Vamos a buscar un elemento i dentro de un rango, ¿no? Y este rango va a tomar valores del 10. ¿Por qué estoy arrancando desde el 10? Porque yo sé que el 10 no existe, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un valor que no existe? Y vamos a buscar hasta el elemento que nos interesa, en este caso hasta el 19. Pero recuerden que el rango nos regresa, en este caso, valores del 10 hasta el 18. Entonces el 18 va a ser el último que no se va a encontrar y nos va a regresar ahí un -1. Vamos a imprimir ahora, simplemente para que esté todo bien anotado dentro de nuestra consola, el elemento que nosotros estamos buscando, que es i, y el resultado de la búsqueda iterativa. Nos debe de regresar la posición donde se encuentra ese elemento, y si no se encuentra nos debe de regresar un -1. Entonces, en este caso reciben la lista que nosotros estamos buscando y recibe el elemento que vamos a buscar. Entonces ya con eso lo tenemos ahí. Ahora vamos viendo si se comporta como nosotros esperamos que se comporte, ¿no? Y aquí vemos, buscamos el 10 no se encuentra dentro de nuestra lista, ¿no? Es del 11 al 17, nos dice -1, no está. Buscamos el 18 no se encuentra dentro de nuestra lista, llega hasta el 17, entonces -1. Para todos los escenarios que sí se encuentran, nos regresa justo el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ahora lo que vamos a hacer es programar la búsqueda recursiva. La búsqueda recursiva funciona muy bien para este tipo de problemas porque recuerden que con la recursividad nosotros vamos resolviendo cada vez un problema más pequeño. Entonces partimos nosotros de un problema muy grande. Una vez que resolvemos un pequeño problema, ¿qué pequeño problema resolvemos nosotros? Verificar si la posición central es igual o no al dato que nosotros estamos buscando. Si no lo es, entonces hacemos una llamada recursiva, ya sea para buscar del lado derecho o ya sea para buscar del lado izquierdo. Esto entonces se presta muy fácilmente para programarlo de una forma recursiva. Si por ahí no recuerdan o no han visto técnicas de programación recursiva, les recomiendo este video que les dejo aquí arriba, donde defino las ventajas y desventajas de la programación recursiva y explicamos la técnica utilizando dos ejemplos muy sencillos. Este no es un ejemplo tan sencillo de programación recursiva. Entonces, si no lo han visto, en este momento vean ese video y después regresan a ver donde programamos la búsqueda binaria de una forma recursiva. Recuerden entonces que cada función recursiva tiene dos componentes. Uno es el caso base, es decir, el caso más sencillo del problema que nosotros queremos resolver, o el último caso. En este caso, ¿cuál es el último caso? De hecho, nosotros lo podemos ver directamente aquí. El último caso que nosotros tenemos o debemos ejecutar es cuando tanto alto como bajo se encuentran. Se van acercando cada vez más, dependiendo si vamos buscando a la izquierda o a la derecha, se van haciendo cada vez más pequeños. Y una vez que se encontraron e inclusive se pasaron el uno al otro, se confrontaron, en ese punto nosotros ya determinamos que ya buscamos en todo el registro y que no se encuentra un valor dentro de la lista, ¿no? Entonces, de hecho, aquí nosotros lo tenemos en la parte iterativa en formato inverso. Nosotros ejecutamos búsquedas mientras bajo sea menor o igual a alto. Entonces, esto para cuando bajo es mayor a alto, es mi punto de parada de las llamadas recursivas en profundidad. Entonces, vamos programando esto. Voy a definir mi función búsqueda recursiva. Le voy a pasar la lista y le voy a pasar el dato. Vamos a tener que pasar más parámetros. Sin embargo, voy a dejar que el mismo algoritmo nos diga qué parámetros vamos a pasar y a su vez también nos va a explicar por qué tenemos más o tendríamos que tener más parámetros que la búsqueda iterativa, ¿no? Entonces, en este punto sí lo dejo, pero noten, vamos a regresar. Entonces, requerimos nuestro caso base, que es el último cuando bajo es mayor a alto, ¿no? Entonces, verificamos primero si bajo es mayor a alto. Si esto se cumple, entonces ha pasado que se han confrontado y en automático regresamos el -1.
Sin embargo, noten aquí, me está marcando un error en la definición de mi caso base. Lo estamos indicando aquí. Y el error que me está marcando, pues es simplemente que bajo y alto no existen. ¿Qué pasaba cuando teníamos nosotros nuestra búsqueda iterativa? Tenemos bajo y tenemos alto y los definíamos siempre como 0 y como la longitud de lista -1. Sin embargo, si yo pongo estas definiciones aquí, recuerden, esto va en profundidad cada vez y cada vez y cada vez. Tanto el valor de bajo como alto nunca van a cambiar. Y eso no suena bien, ¿verdad? Tienen que ir cambiando y cambian cada que hacemos una llamada recursiva. Ahí es cuando cambian. Entonces, como nosotros lo cambiamos dentro de la llamada recursiva, tenemos que pasar el contexto cada llamada que nosotros realizamos. Y tengo que agregar 2 parámetros más a mi llamada recursiva para pasar ese contexto, bajo y alto. Los nuevos valores que van a tener cada uno de ellos, además de la lista donde estoy ejecutando la búsqueda y además del dato que tenemos aquí. Entonces, ok, ¿qué pasa ya ahora sí si no es mi caso base? Si no es mi caso base, requiero, eso sí, siempre lo voy a hacer en función de los elementos o los índices que tengo dentro de bajo y alto, calcular el centro, ¿no? Entonces, calculamos nuestro centro. Ese no es necesario que lo pase dentro de la llamada recursiva porque lo puedo calcular en función de bajo y alto. Podría, pero no sería necesario, ¿no? Entonces, nuevamente realizamos nuestra operación, bajo más alto. Dividimos entre 2 para calcular el centro. Ahí está. Y ahora nuevamente nos volvemos a preguntar si la posición central es igual a nuestro dato. Y si así lo es, ya terminamos. Resolvemos ahí nuestro problema y terminamos las llamadas recursivas. Entonces nuevamente me pregunto en la posición central. Este es igual al dato que nosotros andamos buscando. Si sí, entonces regresa simplemente a la posición central. Ahora, noten aquí, ya el algoritmo que nosotros estamos siguiendo es prácticamente el mismo algoritmo que nosotros identificamos en la parte iterativa. Ahora, nosotros nos tenemos que preguntar si queremos buscar del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, igual que lo hacíamos anteriormente, verificábamos el valor que estaba almacenado dentro de la posición central y verificábamos si era menor al dato que tenemos. Si era menor, entonces actualizábamos bajo, ¿no? Sin embargo, aquí no lo tenemos definido como variable, lo tenemos definido como parámetro de nuestra llamada recursiva. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es la llamada recursiva utilizando búsqueda recursiva. Tenemos que pasarle el contexto. El contexto se lo pasamos con la lista, le pasamos el nuevo valor de bajo, lo estamos haciendo de una forma implícita aquí la modificación de bajo, que sería centro más 1. Alto no se modifica, ya está en la posición que le corresponde y tenemos que pasarle el dato que andamos buscando. Noten esto es algo muy común. Nosotros estamos pasando dentro de la llamada recursiva el contexto de ejecución, en dónde va la resolución del problema. Eso es algo característico de las llamadas y funciones recursivas. Ahora ya verificamos si lo teníamos que hacer hacia la derecha. Ahora vamos a verificar si tenemos que hacer la búsqueda hacia la izquierda, y eso nosotros ya vimos, lo hacemos modificando el valor de alto. Entonces hacemos nuestra llamada recursiva, búsqueda recursiva, pasamos la lista, bajo no lo modificamos, ahora el que modificamos es alto y lo modificamos igual a centro menos 1. Ahí está. Y le pasamos otra vez el dato. Entonces de una forma implícita si estamos modificando alto y si estamos modificando bajo, que son los parámetros que nosotros estamos definiendo dentro de nuestra búsqueda recursiva. Y ya, con eso nosotros terminamos. Todo esto que está aquí representa nuestro caso recursivo. Y aquí es donde estamos resolviendo una pequeña parte del problema, y en dado caso que no hayamos llegado al final o que no hayamos encontrado el valor, hacemos diferentes llamadas recursivas dependiendo si es mayor o menor al centro, si queremos buscar del lado izquierdo o del lado derecho de nuestra lista. Ahora, simplemente para probarlos, ya tenemos aquí nuestro for, donde estábamos probando la búsqueda iterativa. Vamos a buscar ahora utilizando la búsqueda recursiva. Nada más que recuerden, la búsqueda recursiva recibe la lista, recibe un bajo y recibe un alto. La primera vez que llamamos esto, el bajo va a ser igual a 0, ¿no? Que es lo mismo que nosotros tenemos por acá, bajo 0. Y la primera vez que llamamos, nuestro alto va a ser igual a la longitud de la lista
menos 1. Pues eso se lo tengo yo que indicar dentro de mi llamada recursiva y lo que va aquí es dentro del dato. Esto normalmente se genera otra función que agrupa o que empaqueta a la búsqueda recursiva de forma que no sea el programador que tenga que incluir estos dos parámetros. Sin embargo, como es simplemente empaquetar esta búsqueda recursiva dentro de otra, simplemente no lo vamos a hacer. Podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer, es demasiado sencillo y quiero enfocarme explícitamente en la explicación de la parte recursiva. Entonces ahora lo vamos a ejecutar y vamos viendo a ver qué resultado nos da. Aquí podemos estar viendo si tenemos un resultado 1 a 1 con respecto a la búsqueda iterativa. El 10 no se encuentra, en el 11 nos dice exactamente los valores correspondientes a las posiciones de cada uno de los datos que estamos buscando e inclusive el elemento 18 no se encuentra. Entonces, aquí vimos dos formas de programar la búsqueda binaria, una iterativa y una recursiva. La recursiva normalmente tiene la ventaja de que es un poquito más compacta y de hecho sí, aquí lo podemos ver con respecto a la iterativa, ¿no? El código sí es un poquito más compacto. Sin embargo, recuerden, la búsqueda recursiva en este caso es más pesada en términos de eficiencia que lo que sería la búsqueda iterativa, ¿no? Sin embargo, es un muy buen ejercicio algorítmico resolverlo tanto iterativo como recursivo para desarrollar nuestras habilidades utilizando las dos técnicas de programación. Ahora, debo hacer aquí mención de que ya tenemos un método que nos hace la búsqueda dentro de listas para el caso de Python. En este caso es el método index, donde simplemente indicamos el valor y nos regresa a la posición donde se encuentra almacenado o una excepción en dado caso que no se encuentre. Sin embargo, el objetivo de este video no era simplemente rehacer la búsqueda por hacerlo más eficiente, sino desarrollar estas habilidades algorítmicas que son muy importantes para la programación, que nosotros podamos discretizar un problema y que lo discreticemos y definamos pasos algorítmicos para resolverlo. Y otros lenguajes de programación no tienen programada la búsqueda binaria y nosotros tendríamos que programarla, además de que el enfoque debe de ser en desarrollar estas habilidades algorítmicas. Y pues con eso vamos a cerrar este video. Espero hayan encontrado útil e interesante la búsqueda binaria. Es uno de los algoritmos, creo, más enseñados, dada la importancia y la ventaja que se tiene. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si consideraron que este video les aportó valor, por favor denle un like. Si aún no se han suscrito al canal, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.